Desde hace varios años ya, yo diría que por lo menos 4 o 5, desde que existe Ni Una Menos como movimiento integral de acciones feministas. Yo lo voy a englobar dentro de acciones feministas, pero podríamos discutir también, en realidad, si no es en contra de la violencia machista el nacimiento de Ni Una Menos. Pero luego, desde hace varios años, existe una forma de revisar la historia argentina en los distintos roles que nos hemos asignado a los géneros. Y digo nos hemos porque realmente todos hemos participado y participamos en la asignación de roles en cada uno de los géneros. Ahora bien, se ha trabajado en la cuestión política, se ha trabajado en la cuestión literaria, artística. Catalina Drugui y Rolando Gallego, quienes están hoy en nuestro auditorio, han trabajado en un punto muy particular, que es el cine argentino. ¿Cuál es el rol del feminismo o cómo se ha encargado el feminismo de participar en el entretenimiento, en el cine? Yo diría entretenimiento porque ustedes ponen en algún lado la palabra entretenimiento, pero el cine es mucho más que entretenimiento. Les agradezco muchísimo que estén aquí. No, a vos. Y, a vos por la invitación. Chicos, les hago la primera pregunta como para arrancar en nuestra charla. Hay una pregunta que se hacen ustedes, si no es en la introducción, es en el primer capítulo. ¿Existe el cine feminista? Preguntan. Es una pregunta que se responde a lo largo de 200 páginas, pero no se termina de responder del todo porque me parece que es una pregunta que no tiene una respuesta por sí o por no. Pero en todo caso, la génesis de esa pregunta es interesante. ¿En qué momento vieron esa idea como idea motora del libro? La idea motora fue que no hay nada escrito todo junto con respecto a la participación de la mujer en el cine argentino. Es decir, podés encontrar, siempre hacemos la misma anécdota, en una colección del Centro Editor dedicado a directores argentinos, hay un montón de títulos, no me acuerdo si son 24, hay uno solo dedicado a María Luisa Bember, una sola mujer. Cuando vos empezás a mirar lo que es el cine argentino, sabés que hubo muchas directoras antes de María Luisa Bember, muchas después, y hay no solamente actrices y directoras, hay también un montón de mujeres dedicadas a la actividad cinematográfica que nos pareció que merecían que se las resalte, que se les dé voz y que también se plantee lo que vos nos planteás. Si hay un cine femenino, un cine feminista o el cine solo bueno y malo. Nosotros le dimos la voz a todas, ¿no? Sí, en realidad la pregunta, como bien vos decías, o sea, no la hemos respondido, pusimos en la voz de realizadoras, actrices, técnicas para que ellas pudieran responder. Pero también nosotros el cuestionamiento venía a partir de que creemos que el cine es cine y que hay, por ejemplo, realizadores hombres que han podido llevar a la pantalla grande el universo femenino aún mejor que las mujeres. No sé, pienso en Pedro Almodóvar. Entonces, para nosotros no existe un cine femenino, un cine masculino, hay un cine y dentro de ese cine hay personas que por ahí militan, como se está haciendo hoy en día, para que haya una igualdad y permitirle, digamos, a las mujeres mayor participación dentro de determinados rubros que siguen teniendo dentro del cine una preponderancia masculina. Mujeres Cámara Acción es un libro que da un estado del arte, que cuenta la historia de la Argentina casi desde el comienzo, la historia del cine de la Argentina, me corrijo, casi desde el comienzo hasta el día de hoy. Aparecen muchísimas personas, muchísimas voces, incluso aparecen muchísimos roles dentro del cine, lo que para cualquier persona que está interesado por el cine, que está interesado por aprender, también sabe que, a diferencia de un escritor, que tal vez el escritor trabaja él con un corrector y con un editor, aquí tenemos directores, camarógrafos, vestuaristas, guionistas, actrices, actores, hay una cantidad de personas que intervienen, están los montajistas, hay una chica que corta... Productores, jefas de prensa, hay organizadores una de cantidad festivales. Enorme de personas que intervienen en una película y que han sido invisibilizadas en el rol de la mujer durante muchísimos años. Sí. ¿Qué aprendieron ustedes en esta investigación? Aprendimos que el camino para recorrer es muy grande todavía, que no es que ahora estamos bárbaros. Este es un tiempo histórico para mí, bisagra, un tiempo de transformación, un tiempo donde las mujeres, hasta en las tareas más que no tengan que ver directamente con el cine o con los medios, se están preguntando, y todos los días las mujeres que fuimos educadas en una cultura machista, nos preguntamos si nos tenemos que construir o deconstruir
para no dejar pasar las cosas que habíamos naturalizado, porque a veces en los detalles te va la vida, no solamente en los hechos terribles que pueden ser un abuso, una invisibilización, un descrédito, una ignorancia, sino también en las pequeñas cosas. Eso es casi, te diría, una opinión mía personal, pero lo que vimos fundamentalmente que las mujeres sí tenían participación, algunas pudieron llegar, pero cuando llegaban también se las frenaba o se las ignoraba, aún hasta el día de hoy. Hay mujeres que ejercen determinadas tareas que no son reconocidas y que inclusive por hacerse oír o pretender ser reconocidas han sido borradas hasta de los títulos donde está todo el casting de una película, ha sido borrado su nombre o mal escrito a propósito. O sea, todavía pasa eso. Uno quiere ser optimista, yo creo que las puertas se están abriendo, pero todavía hay un muy largo recorrido, muy largo. No, un poco respondiendo a tu pregunta, ¿qué aprendí? Aprendí a que en realidad el cine, y particularmente el cine argentino, es lo que es hoy en día gracias a las mujeres. Y que lamentablemente no han podido tener el reconocimiento que merecían. En el libro nosotros mencionamos una directora que se llama Blas Talá, que es la primera directora de una ficción, un largometraje de ficción que se llama Las Furias, y curiosamente una revista de la época, como pasa esto, el contexto que no acompaña, le preguntan, o sea, medio la chicanea, le dicen, bueno, pero la película la dirigió tu marido. Y en realidad su marido, Catrano, que siempre me veo Catrani, sí, que era un gran director, productor y demás, ella se corre, o sea, está la leyenda que en realidad la que dirigía las películas de su marido era ella. Entonces, aprendí que en realidad el cine fue hecho por mujeres, que los primeros realizadores fueron mujeres, y en algún momento eso cambió, y cambió para mal, digamos, para no lograr que en determinados rubros que siguen siendo absolutamente machistas, como dirección de fotografía, no puedan acceder. Y más allá de que por ahí en las carreras en las cuales se estudia cine, y particularmente algunos rubros técnicos, la mayoría sean mujeres. Claro, yo te quería contar algo más, que son cosas que hemos visto en estos días. Se muere Isabel Sarli. Y entonces hay un montón de comentarios de hombres recordando cómo los excitaba Isabel Sarli. Y se quedaron ahí. Y a mí me pareció una expresión muy injusta con respecto a ella, que no solamente fue estrella, que fue estrella internacional, que abrió mercados, que luchó contra la censura y que trabajaba codo a codo con Armando Bo en la distribución, en la producción, que sabía muy bien lo que era el cine. No era una pobre mujer sometida por Armando Bo, obligada a desnudarse. Lo habrá hecho la primera vez que la engañó y le dijo que la iba a tomar de lejos, porque bueno, desnudarse en el cine argentino no era poco. Lo que quiero decir es que aún en el recuerdo de una mujer que fue muy importante, con un cine despreciado y después valorizado, para muchos quedó, cómo me excitaba esta mujer, y me pareció como una expresión mínima y hasta degradante para ella, para su memoria. Y también que muchas mujeres trabajaron codo a codo con hombres, como el caso de Beatriz Guido, por ejemplo, o el caso de Zuli Moreno, con su marido que era productor, que sabían mucho de fotografía, de moda, en el caso de Beatriz Guido, influía en la decisión de el actor que se elegía, de qué manera se vestían, cómo se movían. Seguro que tenía mucho más que ver que lo que figuraba solamente como autora. O en el caso de una Nini Marshall, una mujer que en otro mercado hubiese sido, qué sé yo, una Lucille Ball, por decirte así, una cosa mucho más globalizada, que no solamente escribía y diseñaba sus personajes, yo estoy segura de que decidía de qué manera se movía en el cine. Estoy segura, es imposible. ¿Quién la podía dirigir a esa mujer, a ese talento? Igual, si la Coca Sarli, si solamente hubiera sido una mujer que excitaba a los hombres, ya desde el vamos, en la época en donde ella filmaba, ya desde el vamos funciona como alguien que rompe un estereotipo, y en la rompe época un no se límite. hablaba del deseo, de la pasión, de otra cosa, pero lo que solamente la vas a recordar porque te excitabas en el cine. ¿No te parece injusto para esa figura? No, estoy de acuerdo con vos, pero si solamente hubiese sido eso, ya desde el vamos está rompiendo un paradigma, ¿no? Ahora, me das pie para preguntarte varias cosas sobre las pioneras que cuentan. No sé si no es Isabel Sarli la que dice que soñaba con una casa
empapelada de salames o Ella de lo fiambres. Hay muchas Lo dijo mujeres. bien en una nota. Es increíble. Hay muchas mujeres que pasaron grandes dificultades para llegar a su vocación. Bueno, mirá el caso de Tita Merelo. Tita Merelo fue una mujer que fue analfabeta hasta los 19 años. Una mujer que cuando era chica su madre no tenía para alimentarla y entonces la llevó a un orfanato. Y después tuvo un trabajo de bollerita, es decir, de aprendiz de peón de campo. Imagínate todo eso. Imagínate después venir a la ciudad y tratar de conquistarla y que un hombre que fue un amor de ella le enseñó a leer a leer y a escribir cuando tenía 19 años. Vos pensás eso y ya te da un escalofrío, ya puedes hacer, no sé, una película con su vida. Esa mujer no necesitaba llamarse feminista, era una mujer, una presencia tan fuerte que es un ejemplo de lo que puede hacer una mujer plantándose ante la vida y haciéndose fuerte. Ella era una ídola que la llamaban para las películas porque su solo nombre atraía multitudes. Primero los conquistó cantando y con ese estilo tan desfachatado y único, y después como una actriz dramática impresionante. Impresionante. Igual ella, perdón, ¿no? Que, Sí, claro. que interrumpa, pero te menciona el caso de Tita Merelo, que desde lo bajo pudo hacerse, ¿Sí? pero tenemos el caso de María Luisa Bember. Claro. Toda la vida quiso dirigir. Lo primero que hizo fue vestuario en una obra de teatro. Después, cuando quería de nuevo dirigir, no podía. Fundó el Teatro El Globo. Hizo 2 cortos y en determinado momento de su vida bisagra se separa y empieza a dirigir a los 59 años y siéndole ¿Qué la decía? heredera de ¿Qué una de las decía? familias más poderosas ¿Qué de decía? la Argentina. Lo puede hacer porque tiene plata. Claro, O y le o decían era eso. porque era También el pobre estigma de o María porque Teresa era- Constantini, que es Claro. muy buena También, directora, y que también. siempre se dice que es porque tiene Porque dinero. tiene Tiene La verdad plata, que es hace lo buena que directora quiere. Constantini, es muy Sí, buena. Y y- dirigió la vida de Tita Merelo. Claro, Claro, por sí. supuesto. Y lo que te quiero decir, y habrá tenido muchos puntos en contacto porque los extremos, la historia te lo demuestra, se juntan. Los que tienen mucho dinero con los que no tienen nada a veces se juntan y me imagino que ella habrá encontrado mucha inspiración en esa mujer que aparte la retrató muy bien, como una mujer muy dueña de su tiempo, muy abierta, con una sexualidad muy abierta, muy enamorada también de Sandrini y muy dolorida por ciertas acciones de Sandrini. Pero quiero decir, esas mujeres en la historia y en la actualidad que se plantan para decir, te marcan algo que siempre a mí me gusta señalar. La mujer para sobresalir tiene que ser precisamente sobresaliente, tiene que ser muy buena. El hombre no tiene esa exigencia. Vos podés ser bueno, malo, regular, podés filmar, podés hacer cine, podés ser bueno, malo, pero la mujer, para que tenga un lugar, tiene que demostrar primero que vale mucho, y eso es una consecuencia de la cultura machista. Bueno, yo mencioné a María Teresa Constantini, o Teresa, yo siempre le dije María Teresa, pero o Teresa Constantini. Teresa. Y ella, además de la obra sobre Tita Merelo, escribió una historia sobre mujeres argentinas en la historia. Creo que arrancaba con Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Y llegaba, si no recuerdo mal, hasta Alicia Moro de Justo o a otras mujeres más cerca todavía en el siglo XX. Y creo que Constantini hace un trabajo muy importante en la reivindicación del género, ¿no? Claro. La mujer que mira a esas mujeres que son pioneras y que desarrolla una mirada como para sostener la función de la mujer. Lo digo, son obras que hizo antes de 2015, Sí, antes sí. del cambio del clic de Ni Una Menos, ¿no? No, a mí me parece muy importante eso. Pero también cuando yo te digo que las mujeres tienen que sobresalir especialmente es por las estadísticas de algunas organizaciones como MOA, por ejemplo, de mujeres que tienen que ver con todo el campo audiovisual, que te marcan eso de que hay tantos, la gente que estudia cine, hay mayoría mujeres, pero la mayoría también termina siendo asistente de sus compañeros hombres que llegan mucho más fácil. Por eso te lo decía, porque en general vos cuando vas a salvo que sea específicamente una directora que haya querido tener un equipo femenino, en general todavía falta mucho para que haya mujeres de un lado y del otro de la cámara, de un lado y del otro de lo técnico. Cuando María Luisa Bember le dan vestuario era porque había tareas que se consideraban femeninas. Vestuario, maquillaje, bueno, eso para las mujeres.
Andá a entrar al campo de la fotografía. ¿No? Imposible. Que está el ejemplo de Imposible. la nominación por primera vez. Por primera vez la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, que entrega los premios Cóndor, es la edición número 66 va a ser, y es la primera vez que se nomina a una mujer en el campo dirección de fotografía. Eso habla también de una industria que no permite ingresar en determinados rubros a la mujer en el cine. Igual, nada, uno es optimista, más después de haber entrevistado a todas las mujeres que atraviesan el libro, y creemos que el cambio llegó para quedarse y que de acá a un tiempo todo va a ser diferente. Yo recomiendo mucho el libro porque si bien estamos hablando de... nos quedamos un poco con la parte histórica, Sí, sí, con sí. Bember, Tita Merelo, o, no sé, Libertad Lamarque. El libro, como les decía antes, es un estado del arte y hablan desde Lucrecia Martel y Lucía Puenzo hasta Claudia Piñeiro y Florencia Chévez. Digo, el libro tiene una cantidad asombrosa de testimonios y me parece que esa forma de engarzar cada uno de los capítulos con los testimonios da un fresco muy interesante. Después se te pierde un poco quién dijo qué, pero me parece que también es la intención, ¿no? La intención también es ir a buscar. Claro. O sea, vos lo podés, por supuesto, leer de corrido, que es nuestra idea, pero también te puede servir de consulta. Porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí particularmente, y lo compartimos como coautores, era poner en el capítulo que tiene que ver con esa situación bisagra, esa puerta que abrió Calu Rivero y todas las denuncias que vinieron después sobre D'Artés, y cómo eso influyó en la sociedad artística, en los medios, pero en todas las mujeres. Eso a mí me interesaba mucho que esté todo comprimido, para que no comprimido, todo junto, quiero decir, para que se pueda ver la primera reacción, la gente que dudaba del testimonio de una chica joven. ¿Por qué? Porque era cheta, porque viajaba mucho a Nueva York y porque también pertenece al mundo de la moda. Entonces era como, ¿pero qué dice esta chica? Todo lo que pasaba delante de la gente, y cómo puede ser que diga eso de D'Artés en la mesa de Mirta Legrand haciendo como gala de que, pero por favor, ¿qué está diciendo? Y muchas voces dándole la razón, voces que después tuvieron que pedirle disculpas. Voces que hicieron un mea culpa después de esas declaraciones, cuando empezaron a multiplicarse las denuncias. Entonces, cuando vos lo ves todo en un capítulo, y cuando ves la transcripción exacta de la nota que le hizo Mauro Viale a Juan D'Artés, no solamente un extracto, que hubo que luchar mucho para eso. Hoy, perdón, siempre hay alguien que llama, ¿no? Justo cuando uno no quiere. Pero lo cierto, cuando ocurre ese tipo de cosas, cuando pasa que vos ves nada más que un extracto y podés ver la transcripción exacta de toda esa declaración, de todo lo que dijo, la verdad que es muy interesante, porque te metes en la cabeza de un hombre que no solo abusó, sino también que violó. Y eso siempre es interesante, porque es una manera de entender un caso paradigmático, que por supuesto no es el único, y yo creo que van a aparecer muchas denuncias más. Me voy a quedar con eso. Yo después volvemos a esto, pero quería seguir un poco por otro lado. El libro da mucho para pensar, y una de las cosas es, ustedes dicen que en los últimos 10 años, en un censo que hizo el Inca, en los últimos 10 años, menos del 20% de las películas fueron dirigidas por mujeres. Uh-huh. Ahí está, también aparece en ese capítulo Mercedes Funes. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿O cuál debería ser el rol del Estado en una búsqueda de la igualdad? Es siempre muy difícil pensar la cultura desde la ley de cupo o de la paridad, pero tampoco es que la Argentina tiene los caminos tan aceitados como para asegurar que la subvención llega a lo que tiene calidad artística, ¿no? Vos ahí estás mencionando a Mercedes Funes, que está dentro de la gerencia de prensa del Instituto Nacional de Cinematografía, pero en realidad ella está llevando, dentro de ese instituto, que también tiene una estructura muy machista, está haciendo un trabajo maravilloso. El año pasado, por ejemplo, fue la que impulsó el primer foro de perspectiva de género dentro del Festival de Mar del Plata, que ahí se firmó una carta acuerdo con llegar al 50-50 en los equipos de trabajo para el 2020. Pero más allá de eso, impulsó semanas una muestra de cine de directoras argentinas. Hay otros programas para llevar películas dirigidas por mujeres
al interior del país, y dentro de lo que tiene que ver con el instituto y las subvenciones y demás, está trabajando fuertemente para que este 50-50 llegue. Considero que el Estado tiene que poner atención sobre esto en particular y en determinados rubros en los cuales la mujer dentro de la industria del cine está desprotegida. Pienso, nosotros nos cuenta una diseñadora de arte, un caso muy particular que en su momento, cuando vivió una situación de acoso, de abuso de poder, el sindicato que la representaba no hizo absolutamente nada. Entonces digo, el Estado tiene que estar atento a estas cuestiones que están pasando dentro de la industria y que siguen pasando, porque tal vez en la denuncia, en lo que circula en los medios de comunicación se cree que ya está, no pasa más, pero mientras nosotros estamos hablando, seguramente dentro de un set de cine están ejerciendo abuso de poder contra una mujer. Entonces es importante que el Estado tome parte en este sentido. Dentro de lo que es el Instituto de Cine, Mercedes Funes está haciendo una tarea loable. Y después lo que ha pasado también, se han desprendido algunas asociaciones, como mencionó antes Catalina Moa, o Acción Mujeres de Cine, o colectivos feministas de cine que están haciendo el trabajo que por ahí el Estado o el Instituto no llega a hacer dentro de los sets para pedir esta paridad y equidad. Sí, porque precisamente a mí me parece, bueno, el Instituto de Cine, el INCA, el trabajo que está haciendo Mercedes es que esa convocatoria, ese foro con perspectiva de género, no quede solo en un enunciado, que eso pase a una acción. Pero a veces uno se pregunta, porque también pasa en la política, dice, ay, el cupo de mujeres, el 50, ¿por qué por decreto? Bueno, de alguna manera hay que empezar. De alguna manera tenés que empezar y tenés que reclamar y tenés que lograr que se consiga esa paridad, porque no es que no hay talento para cubrir esos lugares. Y también en lo que dice Rolando, hay una cosa no solo de desprotección, sino que además hay mujeres que no se atreven a decir todavía, porque gente que nos ha contado casos, hay algunas que no se han atrevido a dar el nombre y el apellido de la persona que provocó esa injusticia, porque le tienen miedo a los juicios, porque no solamente estás solo cuando te desprotege una organización gremial, estás solo porque generalmente la persona denunciada, como hizo D'Artés o tantos otros, lo que hacen es iniciar una acción legal contra la persona que te denuncia. Entonces ellos pretenden pasar de victimarios a víctimas, que esa es la estrategia que generalmente hacen los abogados. Entonces vos necesitas no solo el apoyo, la sororidad de todas las mujeres, sino que te necesitas ayuda de dinero, necesitas estar bien psicológicamente, tenés que estar acompañado. O sea, pasan muchas cosas. Entonces, cuando hay una mujer como la que mencionamos en el Instituto de Cine haciendo una labor tan importante, está bueno remarcarlo, porque realmente es como una representante de la voz de quienes no tienen voz. Perdón que una cosa más, o sea, también lo que pasa es en el instituto que cuando va una directora a pedir una subvención, esto pasa por una instancia en la cual se evalúan, generalmente los que evalúan esos proyectos, que son 3 o 4, son hombres. Entonces también lo que se está haciendo desde dentro del instituto es permitir la participación femenina, o festivales que por ahí ponen festival cine y género, y en realidad son todos hombres los que deciden. Claro. Entonces digo, esa tradición también tiene que romperse en algún punto. Mar del Plata y el Bafisi tienen que participar de alguna manera en esta... Mar del Plata ya precisamente con este foro dio como un puntapié muchos festivales de cine, el cine que se hizo el FICSUR, ¿no? El Festival FICSUR que se hizo también se hizo con toda una impronta femenina y dirigido por una mujer. El Bafisi tiene mucha presencia también, a mí me parece. Pero bueno, hay que seguir, porque esto es como un camino en que hay que insistir. Yo también estoy convencida, como dijo recién Rolando, que este es un camino que es de ida, que realmente las cosas van a suceder, las reivindicaciones van a suceder, pero todavía hay que trabajar mucho y nunca es poco lo que se insista. Nunca. Les hago las últimas 2 preguntas. La primera tiene que ver con D'Artés, que se ha mencionado mucho. ¿Hay un antes y un después desde de Thelma Fardín? Totalmente. Yo lo cuento en el libro y creo que muchas mujeres cuando lo lean se van a sentir absolutamente identificadas. Estaba en ese momento en un programa de radio, en Radio Ciudad, lo transmitimos en directo, el testimonio, y la verdad que fue conmocionante ver las lágrimas en los ojos de casi todas las mujeres,
y cómo eso fue un disparador para en días posteriores empezar a contar cosas que nos habían pasado en los trabajos. Cosas chiquitas, cosas grandes, cosas que nos pasan en la vida cotidiana, cosas más graves, pero todas sentimos la necesidad de contarnos y de alguna manera eso fue para mí un antes y un después. Estoy convencida, creo que vos también. Sí, claramente, y también a mí me sigue sorprendiendo lo que abrió el juego a la discusión. A nosotros nos pasa entre las redes que tenemos del libro para promocionar visitas y demás, son los comentarios agresivos que recibimos sobre, por ejemplo, no sé, posteamos una foto de Dolores Fonsi, que es una gran luchadora, hablando de mujeres que luchan para que sea todo más equitativo. Y es increíble la cantidad de agresiones que recibimos nosotros y que recibe Dolores, que ella lo manifiesta como que es recibir una patada en el pecho, justamente porque... Y generalmente esas agresiones provienen de mujeres también. Y eso es lo que más todavía llama la atención, de que mujeres que tienen una actitud aún más machista que los hombres, que siguen juzgando a Thelma, que hoy en día pasa. Thelma en sus redes sociales sube una foto en ropa interior y dicen, pero ¿cómo puede ser si hizo una denuncia? ¿Por qué va a subir? Porque la vida sigue, porque se animó a decirlo, se animó a pararse dentro de una industria en la cual esta persona era importantísima, era convocante para teleteatros, para teatro, para cine, etcétera. Entonces me parece que hay mucho por hacer, pero claramente tanto el caso de Thelma, la denuncia que hizo Thelma por violación y también las denuncias que hizo Calu Rivero son un antes y un después, pero esto no implica que no sigan pasando. Claro. El cine, tal vez como ninguna otra arte, el cine tiene, además de la realización, tiene la proyección y tiene el mercado como un lugar de imposición. Me refiero a que vos podés tener un libro y el libro va a circular, pero el cine se muestra en una sala, si la sala no llega al cupo, se levanta la película. Es la gran falencia del cine argentino, conseguir lugares de exposición. Sí. Lo estamos viviendo, sí. Lo ves todo el tiempo. Entonces, lo saco un segundo de esto, pero creo que estamos todavía en esto, todavía en el tema del libro, que es, está bien, estamos discutiendo sobre políticas públicas, estamos discutiendo sobre feminismo, empoderamiento. El cine argentino está colapsado por los grandes tanques que de repente llegan a más del 70% de las salas. Entonces, ¿de qué manera podemos seguir debatiendo sobre el lugar de la mujer en el cine si cada vez hay menos salas disponibles para proyección? Bueno, es una manera de discutir, porque también las mujeres llevan adelante la lucha por el cine argentino. En este caso, porque nosotros enfocamos la mirada en esta lucha, pero todos estamos unidos en eso, porque además, cuando uno reivindica el trabajo de la mujer, no es que está menospreciando el trabajo del hombre, todo lo contrario, es ir codo a codo, es ir defendiendo esta manera de expresión y que tenga la identidad. El cine es tan importante, tanto te transmite, que de pronto vos sabes más, a lo mejor, sobre el sistema electoral de Estados Unidos o sobre la manera en que enseñan en las escuelas, porque ves un montón de películas de ellos de la vida cotidiana, capaz que con más detalle de lo que pasa aquí en la Argentina. Capaz que vos preguntás algo como para la representación, cómo es el Congreso, cómo llegás, cómo es y demás, y hay gente que te mira y no lo sabe. No lo sabe. Y de pronto del Congreso de Estados Unidos tenemos un montón. Está bien, porque el cine tiene que ser, apoyado y tiene que servir como vehículo de cultura siempre. Lo vamos a defender porque en mi caso yo no hago cine, pero soy una periodista que ve cine y es parte de mi vida. Yo no podría imaginarme mi vida sin cine. Te lo digo así. Yo creo que hay dos cosas importantes. Me parece que cuando el Estado tiene injerencia en la difusión, pasa lo que está pasando hoy en día, que tenemos una sala como El Gamón, se estrenan 5 películas argentinas y a la semana siguiente esas 5 películas pasaron al olvido. Es un momento también clave para entender de que, si bien yo soy del ritual de ir al cine, la sala, el cine circula por todos los lugares. El otro día, haciéndole una entrevista a Natalia Smirnoff, que es directora de la película El Cerrajero, Rompecabezas, y que se viene ahora dentro de poco, que se llama La Afinadora de Árboles, ella me decía que está con un nuevo proyecto, pero que se tiene que sentar a ver para dónde lo hace.
Claro. Por ejemplo, El Cerrajero llevó 30.000 espectadores, pero entró el otro día a YouTube, alguien de manera ilegal subió una copia de la película y la vieron 800.000 personas. Entonces ella decía, mi Claro. película llegó a 800.000 personas. Por ahí son clics y no es que vieron la película entera. Pero entonces dice, me parece que hay que repensar qué es el cine en este siglo, Totalmente. hacia dónde queremos llevar los productos, si nos conformamos solamente con estrenar. Hay gente que hace una película y que son 5 años, porque son proyectos de largo aliento, o 10 años, como puede ser la película La Flor de Mariano Ginás, y esas películas tienen que ser vistas en el cine. Pero hay otros proyectos que por ahí pueden ser pensados para otro tipo de plataformas. ¿Por qué no? Y ahí me parece que está la clave. Y ahí también tendría el Estado, si bien tiene una plataforma que es Cinear, en la cual se pueden ver la mayoría de las películas estrenadas y en simultáneo con el estreno en Buenos Aires, porque nosotros siempre estamos hablando desde la capital, ¿no? Pero pensemos que hay provincias en las cuales ni siquiera ven cine. Nosotros nos ha pasado en un festival de cine como en No el hay de salas. Tres Fronteras, gente que veía por primera vez una película, iba con el perro al cine. Pero iba todo, iban la todos. abuela, el papá, la mamá, los nenes y el perro. Entonces es un momento en el cual hay que repensar mucho qué es el cine en este siglo y Estoy dónde lo pensando- vemos. Estoy de acuerdo Me hace con pensar eso, una ¿eh? vieja columna de Quintín que escribió en El Amante acerca de cómo el videocassette iba a cambiar la forma de ver cine. Bueno, Claro, pero fíjate todas las discusiones que hay en los festivales, como el Festival de Cannes, que qué pasa con Netflix, si entra o no entra, si las grandes plataformas que ponen mucho dinero sirven o no sirven para la difusión del cine. Hay cineastas que las odian y otros que dicen no. no, y bueno, Esto igual es pasa, el soporte. perdón, pasa un año Cannes insultando, no, Sí. Netflix no, pero este año Dolor y Gloria fue una de las grandes películas que Claro. pasó por Cannes y Netflix puso plata en esa Pero producción. por supuesto, y Entonces, Almodóvar era el que la y defenestraba. Almodóvar estaba ahí, entonces digo, y también lo que pasa, también Cannes es una ventana de exhibición para que después Netflix comprara películas como Lázaro Felice, que no la pudimos ver en los cines, pero la podemos ver en Netflix. Entonces también ahí empieza todo un circuito que tenemos que seguir pensando. No sé si el VHS cambió la manera de ver cine, pero yo creo que, por ejemplo, las plataformas de streaming sí nos han modificado, totalmente. YouTube nos ha modificado. YouTube, por ejemplo, para hacer este libro, YouTube, y está mal que lo digamos, pero pudimos ver muchas de las películas, Claro, las ¿cómo es repasamos eso? a través de YouTube. ¿Cómo hace la gente joven para ver determinadas cosas? Tendría que haber mucho más ciclos también de revisión y sin prejuicios. Nosotros hacemos, de eso se ocupó especialmente Rolando, una especie de guía para ir acompañando todo lo que dijimos y ir viendo las películas. Pero te decía que a veces el cine argentino permanece precisamente por ciclos de nostalgia, si querés decir. Por ejemplo, en NET hay un ciclo de la DAC, en NetTV hay un ciclo de la DAC que está dando viejas películas que tienen un éxito impresionante. No se pueden creer los ratings que tiene los sábados a la noche. Peña porque hay tenía un su- público. Peña tenía Bueno, su- Filmoteca, Claro. Fíjate lo que por era. ejemplo, cuando falleció Isabel Sarli, pasaron todas las películas y yo volví a ver, ya las había visto Claro. para el libro, pero las volví a ver, O las porque cosas además que las hace pasan volver, claro. en calidad de fílmico, digo, porque también Claro. pasa esto. Y esto que mencionaba Catalina, la DAC, que es la Asociación de Directores Argentinos Cinematográficos, está realizando un trabajo de recuperación de Muy más de 100 interesante. películas que han restaurado, y películas que vos decís, bueno, están restaurando películas de 1910. No, están restaurando películas de Esperando la 1995, carroza, por ejemplo, claro. porque la tecnología con la cual se hacía el cine en la Argentina era tan mala que las películas ya ni se pueden ver. Entonces se está haciendo un trabajo de restauración y la gente responde, porque la gente ve cine argentino cuando la propuesta está, cuando puede ir al cine y elegir, cuando no está invadido solamente por tanques. Digo, hay fenómenos que pasan pocas veces, como ha pasado la semana pasada con Toy Story, que Claro. llevó 3,5 millones de espectadores en una semana, que es un delirio, delirio. un delirio. Digo, pasan esas cosas, pero también hay películas argentinas que han conquistado al público, pero la película tiene que estar accesible de la manera que sea, en No el importa cine, cómo. en la Yo plataforma y abriría la demás, pero cabeza. tiene que estar Yo abriría accesible. la cabeza a que se dé en todos los soportes. Para mí, esa es una idea muy personal, hay mucha gente que lo acepta, otra gente que no, pero yo creo que el público argentino ama a sus actores, ama a sus creadores, a sus directores. Eso te lo prueba porque vos podés pasar la transmisión del Oscar, sí, alguna gente la ve, más que nada la alfombra roja para ver qué se ponen las estrellas, pero vos pasás la entrega de un premio, como es a la televisión, donde va casi toda la comunidad artística, y eso tiene un rating que nunca va a tener el Oscar, ni lo sueña.
Catalina, Rolando, muchas gracias por haber pasado por nuestro auditorio. Ha sido una lindísima charla que termina siendo una charla de cine, porque uno habla de mujeres en el cine y habla de cine. Me quedo con el libro que mientras los veía pensaba, es un gran libro para leer, y además ese verde, que es el verde de la croma, pero también es el verde del color del feminismo. Sí. Me parece que no ha sido una elección para nada inocente. No. Gracias por haber pasado por aquí. Gracias, Patricia.